Excelente cortina, 8:39 de la noche. Esta es la ciencia y la tecnología. Me hace acordar siempre a Julián Weich y a Araceli González, muy... ¡Corre, dale! ¡Salí! No sé por qué lo relaciono con la ciencia y la tecnología. Con Fort Boyard, ¿te acordás? Sí. Aparte de los leones. Los leones, todo. No, era todo muy gracioso. Bueno, Soledad Arias, la señorita, nos va a hablar un poco de la historia, ¿no? De algo que es muy importante, que capaz todos los seres de esta sociedad capaz no conocemos. Sí, lo subestimamos. Teníamos dos temas, pero uno lo podemos dejar para más adelante. Sí, tendríamos que hacer una lista de todos los temas que van quedando en el tintero, porque después nos olvidamos. Que sería la agricultura. Algo que... Vamos a hablar de los principios de la agricultura, sobre todo. Y si yo lo tengo, después, para mí es, pongo una papa, la papa crece sola en la heladera. ¿En la heladera? Yo he cosechado papas todas con... Bueno, pero esos son los brotes, eso no se come. Pero bueno, claro, lo que era interesante de hablar de la agricultura, para mí, esto es una opinión, es como un salto evolutivo importantísimo, porque nosotros, como especie, éramos cazadores-recolectores. ¿Qué hacíamos? Íbamos, cazábamos un animalito, nos lo comíamos, y después juntábamos las frutas o las plantas que más o menos teníamos a mano. Sí, éramos como el gasto diario, comíamos en el día prácticamente. Claro. El tema es que todo lo que nosotros conocemos como la cultura, la tecnología, todo eso, ¿por qué es posible? Porque en un momento tuvimos más tiempo para dedicarnos a otras cosas que no era conseguir comida. Uh-huh. Ese cambio se dio cuando pudimos cultivar nuestro a largo plazo. Claro. Y eso fue la agricultura. Uh-huh. Sobre todo la siembra de semillas y esas cosas que se podían guardar para el invierno, digamos. Como el trigo, viste, la cebada, cereales. Yo lo comparo en la actualidad, es como la señora que va al supermercado y hace la compra diaria, bueno, compro el quesito, el coso para el día, y después el que tiene el chango gigante que hace el cálculo mensual. Claro. Claro. Bueno, sería una cosa así. El tema de la agricultura es interesante porque, claro, nosotros cuando recolectábamos vegetales, recolectábamos medio lo que había, y algunas cosas, uno mira un maíz, vos mirás un maíz, un choclo, ¿no? ¿Y vos te imaginás que eran así? ¿Siempre fueron así? ¿Siempre fueron así de grandes? Creo que sí. No. En realidad, todo lo que nosotros comemos, prácticamente, lo que vos vas en el supermercado decís, ay, qué alimento natural en la verdulería, y te llevas un choclo fresco, eso no es natural. No solamente no es natural, sino que si nosotros no nos hubiéramos dedicado a seleccionar esa variedad, eso no existiría. Uh-huh. Los maíces originales tenían más o menos el tamaño de un dedo. Ah, ¿de un dedo? Sí, de un dedo. ¿Se imaginan un maíz del tamaño de un dedo? Un choclo. Claro, un choclito del tamaño de un dedo, y además tenían pocos granitos y eran chiquitos. Uh-huh. Y bueno, se fue seleccionando lo que el maíz... Era más fácil para el que no tenía dientes. Claro. Dicen que el maíz lo seleccionaron los incas, dicen. O los mayas, no. Bueno, ahora me confundo, yo siempre me confundo, pero creo que eran los incas, que lo que hacían era, tenían varios maíces, sembraban todos los años, y en lugar de comerse los más grandes, se comían los más chiquitos. Uh-huh. Y los más grandes los guardaban para semilla. Ah, mirá. Y así desarrollaron variedades cada vez más grandes. ¿Y cómo se desarrolla todo esto? Es decir, empiezan a pensar los que son, digamos, tribus, y dicen, bueno, claro, vamos a pautar comida para no sé, pasar el invierno. El tema, ese es un gran misterio, siempre fue, bueno, ¿qué fue lo que llevó a las... Porque eso implica que una tribu que era, bueno, al diario a buscar, claro, a caminar por ahí, se diera cuenta de que, bueno, sentarse en un lugar y plantar en ese lugar. No se tiene tanta seguridad de cómo fue que realmente dijeron, bueno, vamos a ponernos a plantar nuestro alimento, pero lo que sí... O sea, se cree que, bueno, de mirar y ir viendo que las plantas tenían un ciclo, que tenía que ver con un ciclo anual. Primero tuvieron que desarrollar algo similar a un calendario, empezar a ver las estrellas. Un montón de cosas surgen juntas. No se sabe bien en qué orden, no se sabe cuál fue el desencadenante. Y qué tribus también. Y ni qué tribus, pero el tema es que empiezan
a sembrar Uno en historia semillas. en historia estudia generalmente los pueblos de la Mesopotamia que empezaron. Claro, a hacer. pero eso es lo que uno suele estudiar es una vez que ya surgió la escritura. La agricultura es muy, muy anterior. Por eso no se tienen registros tan exactos. Hay algunas pinturas rupestres, pero es como que hay un salto en el que no se registró específicamente cuándo empezaron o por qué empezaron a plantar. Porque imagínate que las primeras plantas que se sembraban no eran muy nutritivas. Porque uno ve un tomate hoy en día que tiene un tamaño gigante. Los tomates silvestres, con suerte, tenían el tamaño de un cherry. Pero además eran duros, no eran jugosos, no eran Una dulces, porquería. duros, una porquería. Pero entonces que La comían, cosa que le comían agregan. porquería, porque En era realidad, preferible ser carnívoro que ese es el punto. Hay muchos estudios, obviamente hay miles de opiniones, pero hay muchos estudios que dicen que en realidad no nos conviene ser herbívoros. O sea, no nos convenía convertirnos a la agricultura. O Y eso va en contra de los es un- vegetarianos. es un gran misterio porque... Vegetarianos ya pueden estar llamando por teléfono en contra, haciéndole cargos Bueno, a... los vegetarianos... No, ser vegetariano hoy en día es distinto. Ese era el punto. O sea, en ese momento no se sabe por qué se convirtieron a la agricultura, porque en ese momento todavía no tenían tanto valor nutritivo los vegetales y era mucho más difícil, Y eran horribles. además de que eran horribles. Hay vegetales que uno hoy en día, algunos les gustarán y otros no, pero se comen. El zapallito verde, por ejemplo. Viste que es chiquitito. Ujú. Las variedades naturales son tóxicas. La calabaza. La calabaza no tenía ese tamaño. Pero Ah. además, algunas eran tóxicas. A lo largo del tiempo se fueron seleccionando las más grandes, menos tóxicas, más gustosas. ¿Y por con qué mejores cuando propiedades cuando uno está enfermo le recetan comer calabaza y pollo hervido? Todos los días, todos los días, todos los días. A mí nunca me recetaron eso. No, o sea, siempre cuando uno está enfermo depende de que esté enfermo. No, bueno, de la panza, digamos. Y lo que pasa es que hay algunas cosas que son más agresivas con el sistema digestivo. La calabaza y el pollo es, dentro de todo, te cuida y Y te tenés que aporta alimentarte algo además. también. Porque si te dejaras de alimentar, te haría mal. Entonces, Ujú. bueno, comes cosas que no te hagan Comes que muy las cosas mal. que te brindan lo que necesitas y que sabes que te las van a dar y no te vas a bajar, no sé, un pedazo de carne de donde está. Claro. Pero ahí, ¿por qué? Porque el cuerpo asimila mejor un cacho de calabaza de puré que un pedazo de bife. No solamente la asimilación, sino que algunas cosas son más agresivas con el sistema digestivo. Por ejemplo, si vos te... Depende del sistema digestivo. Y de la cada carne. Si persona. vos te sentís medio mal de la panza y te comes ¿cómo se llama esto? Una milanesa frita y quizás Bueno, estás yo hablo mal. de un pedazo de bife a No, la plancha. un bife a la plancha podría ser. Eso, bueno, depende también de qué parte del sistema digestivo. Claro. Porque si estás Vos mal decís del la intestino, panza, es como que hay un distinto que millón si de estás cosas mal ahí, del ¿no? estómago. Sí. Ah. Pero a mí me parece que nos estamos desviando. Otro día, que es, anoten. Siguiente tema. Volviendo a las verduras feas. Entonces, en esa época eran todas una porquería. Al hombre le convenía seguir siendo carnívoro. Claro, O entonces frutívoro. hay las una frutas, pregunta. las frutas sí son, digamos, Las frutas es no. otra cosa. No, las frutas es igual. Los duraznos originales, por ejemplo, Espera, hay un durazno original, los silvestres, debían tener más o menos el tamaño de un damasco de hoy, ¿viste? Los damascos que son Sí. como duraznos chiquititos, pero además tenían mucha menos agua, mucha menos azúcar, menos vitaminas, no eran tan jugosos, y eran los más tipos duros. que ponen el árbol, el limonero, el naranjero, Pero plantan todas esas son variedades artificiales. ya a son veces artificiales. Prácticamente todo lo que comemos hoy es artificial. La zanahoria es un caso muy, muy gracioso porque las zanahorias silvestres ni siquiera son naranjas. Las zanahorias silvestres son amarillas, blancas, moradas y rojas. No existe la zanahoria naranja en la Hemos naturaleza. sido engañados. Hemos sido engañados una vez más. Uno mira a Bugs Bunny que saca Sí. la zanahoria naranja y que además es enorme. No son así las zanahorias silvestres, son chiquitas, ¿Y son la amargas, papa? duras. La papa también se seleccionó, pero para ser más grande. Lo que pasa es que eso también, viste, la papa, el tomate y el maíz son originarias de América. Entonces la historia de cómo se desarrollaron está un poco menos registrada porque cuando vinieron los españoles hicieron mierda toda la historia y entonces nos
no se tiene tanta certeza de cómo se fue seleccionando. En cambio hay otras variedades como la zanahoria, se sabe que la desarrollaron en Holanda. En Holanda la bandera es naranja. Y buscaron una variedad naranja porque el color de la bandera de la Casa Real era naranja. Y como además era más dulce, se estandarizó y se usó esa porque era mucho más dulce que la silvestre. Entonces quiere decir que el vegetariano de hoy en día come cosas artificiales. Claro, es como que en realidad... Ellos que bueno, yo no digo, yo soy como muy carnívoro, pero claro, la vida sana, natural es ser vegetariano. No es natural, las verduras que uno come son todas, no son transgénicos, no es lo mismo que un transgénico, pero sí fueron seleccionadas durante siglos. De hecho, incluso las flores que tenemos en nuestro balcón fueron seleccionadas. Las rosas originales no tenían 1 millón de pétalos como las de hoy, tenían 5 pétalos. Vos mirás una flor de ahora... Era todo muy pobre en el mundo. Vos mirás una flor de ahora y la comparás con cómo hubiera sido si hubiera sido silvestre, y la diferencia es muy importante porque en realidad lo que vos haces es una selección artificial. Bueno, llegamos a la conclusión entonces que a medida que fue avanzando la humanidad hubo todos unos procesos. Claro, nosotros modificamos mucho las plantas para poder comerlas, pero además el hecho de que nosotros cada vez modificábamos más las plantas y cada vez eran más nutritivas y necesitábamos menos tiempo de dedicarnos a recolectar cosas, nos fueron dando tiempo para que podamos hacer otras. De hecho, más o menos cuando surge la agricultura y los pueblos se empiezan a asentar en un lugar, empieza a surgir la ganadería, otras artes como el hecho de hacer esculturas, todo. La construcción. Empiezan a hacerse construcciones duraderas. Todas esas cosas surgen a partir de que no tenés tanta necesidad de moverte. Porque imagínate que si vos tenés que andar juntando cosas que las encontrás o no, necesitas moverte un montón en un montón de lugares. Tenés que recorrer una gran área, gastás mucho tiempo. Claro. A medida que vas necesitando menos tiempo para conseguirte el alimento, van surgiendo las otras artes, la tecnología, todas esas cosas que hoy decimos, ¿cuál fue el mejor invento del hombre? Para mí es la agricultura. Sin la agricultura no podríamos tener nada de todo lo demás que tenemos. Mira vos. Bueno, muy interesante la columna de la señorita Soledad Arias. Vamos con algo de música. Vamos con Los Tipitos, La Ley de la Ferocidad.